Hola a todos, en este vídeo quiero volver a hablaros sobre las láminas de sublimación y en este caso para enseñaros las nuevas que ha sacado Ploteralia de la marca Vintex, que se llama SubliPrintex. En vídeos anteriores os enseñaba otras de otras marcas, como por ejemplo las de marca Cricut, que son las que se conocen como Infusible Ink, y os enseñaba también otra alternativa de marca china. Bueno, pues ahora me ha llegado este, como digo, de la marca Vintex y os lo quería enseñar también. Para todos aquellos que estéis ahora mismo un poquito perdidos y no sepáis qué es esto, estos son básicamente láminas que consiste en un papel que viene impreso con tinta de sublimación, y esto nos viene fenomenal a los que por ejemplo no tenemos impresora de sublimación y sí que queremos hacer proyectos con esta técnica. Lógicamente el tener impresora de sublimación es mucho más versátil porque podemos imprimir lo que nosotros queramos, pero en caso de no tener impresora podemos utilizar estas láminas que ya vienen impresas con esa tinta de sublimación. Las vamos a encontrar en colores sólidos o también con estampados de motivos, así que nos viene muy bien para hacer proyectos con esta técnica de sublimación. Ya sabéis que la sublimación hay que trabajarla con soportes que sean sublimables, es decir, que no podemos aplicar la técnica de sublimación, por ejemplo, en cualquier camiseta, sino que necesitamos una camiseta que sea apta para sublimación. Lo mismo si es un posavasos, pendientes, vasos, tazas, lo que queráis. Así que importante, la técnica de sublimación va acompañada de soportes que sean de sublimación. Bueno, pues como os decía, esto nos viene fenomenal para hacer proyectos de sublimación. Y en este caso os enseño, por ejemplo, el ejemplo que he hecho con estas láminas, combinando la de color negro con una estampada. Y si os fijáis, como os he comentado ya en vídeos anteriores, una de las ventajas que tiene la técnica de sublimación es que esa tinta se queda integrada en el tejido. No sería como el vinilo textil, que va como una lámina pegada encima. En este caso veis que queda integrado en el tejido, y es una de las ventajas que tiene la técnica de sublimación. Así que os recomiendo este tipo de láminas para los que queráis hacer proyectos de sublimación sin tener que invertir en toda la equipación que supone la técnica de sublimación, como puede ser una impresora, los papeles y demás. Bueno, pues más o menos todas las láminas que he probado de este tipo son muy similares. Es un papel que, como digo, viene impreso con tinta de sublimación y que viene apoyado sobre un plástico protector que no solo nos va a facilitar a la hora de cortarlo con la máquina, sino que también nos va a servir de transportador para luego, una vez que tengamos el diseño cortado, llevárnoslo a nuestra prenda. Utilizarlo es muy sencillo, es colocarlo en el plotter, recortar el diseño, pelarlo y plancharlo, pero igualmente os lo voy a enseñar rápidamente para que sepáis cómo se hace. En mi caso voy a aprovechar para cortar las dos piezas del diseño que voy a hacer a la vez, así que en lugar de colocar en el tapete de corte toda la lámina completa, lo que he hecho es cortar dos trocitos de los tamaños que necesito y es lo que voy a colocar en el tapete de corte. Como el material viene doblado, a veces al estirarlo se queda alguna arruguita, no pasa nada si lo levantáis de una esquina y lo aplanáis del todo, pero es súper importante que en el tapete de corte no quede ninguna arruguita. Lo cargamos. Me vengo al programa de Silhouette Studio. Este es el diseño que voy a utilizar y tengo por un lado la parte que quiero cortar en esa lámina sublimada de color negro, y esto lo voy a cortar en el que corresponde a la lámina sublimada que lleva el estampado. Y súper importante es poner el diseño en espejo, así que ya lo tengo todo colocadito, tengo mi documento bien configurado, me vengo a la ventana de enviar y en este caso la configuración que yo estoy utilizando es la que sale en el programa para transferencia de calor suave, es la que a mí me funciona con este material, y que sería cuchilla al 2, presión 4 y velocidad 8. Así que una vez que lo tenemos, simplemente le tenemos que dar al botón de enviar para que nos lo corte la máquina. Ya lo ha cortado. Y ahora con cuidadito pelamos el diseño. Bueno, pues ya tenemos las piezas del diseño cortadas y solo nos quedaría la parte de plancharlo. Yo lo que he hecho es seguir las indicaciones que viene aquí, que es de temperatura 200 grados y unos 90 segundos. Yo creo que lo he dejado menos porque también depende un poco del material que vayas a personalizar. Pero bueno, es muy sencillo porque vienen aquí las instrucciones.
Yo voy a utilizar esta camiseta y lo que vamos a hacer es que, como tenemos dos piezas, vamos a planchar primero una y luego otra. Lo primero que voy a hacer es, para hacerme una idea cómo va el diseño, voy a colocarlo, de hecho voy a hacerlo fuera de la camiseta. Así. Me lo traigo a la camiseta, lo coloco en el sitio donde lo quiera poner. A ver, que se me ha arrugado un poco. Calculamos que esté bien alineado y lo voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer es planchar primero la que va debajo, que ya la tengo colocadita, y luego la otra. Y muy importante, para que no se nos transfiera a la parte de detrás, vamos a utilizar algún tipo de cartón para poner durante el planchado, si no se nos transferirá también a la parte de atrás de la camiseta. Lo colocamos en la prensa, cubrimos y planchamos. Retiramos el transportador, vamos a colocar la siguiente pieza, cubrimos y planchamos. Bueno, pues aquí podéis ver el resultado, veis que no pasa nada, que se pueden combinar varias láminas diferentes y al ser la técnica de sublimación, lo que es la tinta se queda integrada en el tejido. Lógicamente, el soporte que utilicemos, en este caso una camiseta, tiene que ser un soporte que sea apto para sublimación. Pero ya habéis visto qué sencillito es utilizar este tipo de láminas y además nos viene fenomenal para los que no tenemos impresora de sublimación poder hacer proyectos de personalización con esta técnica. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os queda alguna duda, dejármela en los comentarios. Si te ha gustado, dale a like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!